No sé si reconoces en ti en algún momento de algún proceso este momento en el que te preguntas si continúas o no continúas, si ese no continuar se debe a un miedo a seguir intentándolo o es una petición real de una necesidad que tienes de poner en orden las cosas antes de continuar. Para mí es un tema interesante. Me ha sucedido un par de veces durante la vida y en este vídeo me gustaría hablar un poco acerca de esto, sobre qué pienso, sobre cuándo es bueno darse un espacio para continuar haciendo algo y cuándo es una excusa para evitar hacer algo que es difícil y te cuesta. Mi nombre es Miguel, yo llevo 21 días haciendo un vídeo diario durante 30 días. Y esto de lo que quiero hablar hoy me ha sucedido, por ejemplo, en el tema de la música y me ha sucedido también pues, en varias veces en proyectos más pequeños, en hobbies, con esto, con la cámara, por ejemplo, ahora, con los vídeos. Y para mí hay una parte clave para entender si te estás intentando evitar esto o es una petición real, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de la música es muy típico el tema de las audiciones, ¿vale? De hecho, es una cosa que comienzas de muy niño. A final de cada semestre o al final de cada año se suele hacer una audición. Una audición es pues, un mini concierto de todos los alumnos donde los niños se van exponiendo uno a uno y tocan pues lo que han preparado durante ese año. Y pues es muy normal que genere resistencias, ¿no? Hay muchos niños que no quieren ir, hay muchos niños pues que lo pasan mal, pues bueno, forma parte de eso. Para mí nunca fue realmente algo excesivamente incómodo, pero llegó un momento que a lo largo de mi carrera empezó a ser una cosa a la que uno se obliga a hacer porque es lo que hay que hacer, ¿no? Como si la manera de superar ese miedo a exponerse es hacerlo de manera constante y sintiendo ese miedo y tirarse de cabeza como si fuera una montaña rusa sin pensar y afrontarlo un poco como un loco me venía, ¿no? Pero poco sin pensar en si realmente esto lo estoy queriendo hacer o no, ¿no? Es una cosa que toca, hay que exponerse, es difícil, tengo miedo a exponerme, por lo tanto tengo que forzarme a hacerlo, ¿no? Y yo me di cuenta, por esto para mí es sutil la diferencia entre el quiero evitarlo y quiero afrontar esto de otra manera, ¿vale? Porque llegó un punto en el que me di cuenta de que exponerme de esa manera no me aportaba absolutamente nada, ¿vale? Porque cuando la única función que te aporta afrontar una situación difícil es el hecho de afrontar la situación difícil como si fuera un logro, ¿no? En plan, ostras, he hecho algo difícil. Como es difícil, está bien, por lo tanto, mini punto para mí, ¿no? Cuando la exposición al miedo parte de esto me cuesta, por lo tanto tengo que hacerlo muchas veces hasta que no me cueste, cuando lo has hecho muchas veces, llega un punto que no tiene ningún sentido continuar exponiéndose de esa manera, ¿vale? Porque en el fondo, y a mí me lo demuestra esa experiencia, porque en aquel momento lo que necesitaba era concentrarme en mí, apartarme de exponerme y centrarme en trabajar de cierta manera para que en el momento en el que me expusiera fuera desde una necesidad y un querer exponerme y no desde una obligación porque esto es lo que toca hacer, porque son mis estudios y porque... No sé si se entiende, ¿vale? No es un no me quiero exponer, es un ahora me quiero preparar para exponerme como yo quiera. Hoy muchas veces pasa que en un proceso de aprendizaje tú estás recibiendo mucha información, más información de la que a veces puedes llegar a asimilar. Por eso, si tú te estás exponiendo y inconscientemente o conscientemente consideras que tú no estás
exponiéndote de la manera que te gustaría exponerte, porque tienes unos conocimientos que todavía no has integrado, apartarse y retirarse me parece una decisión valiente, consciente y de autorrespeto de alguna manera, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería con el tema de los vídeos, ¿vale? Yo ahora mismo no considero que tenga una experiencia y un bagaje lo suficientemente largo como para poder decidir si el hecho de exponerme o no exponerme o continuar haciendo esto día a día es algo que me evita exponerme porque no tengo suficiente experiencia todavía. Sí que tengo la intención de, cuando termine los 30 días, hacer un proceso de reflexión y ver pues cómo quiero continuar esto, de que quiero continuar hablando, si quiero continuar haciendo vídeos diarios, si quiero hacerlo de otra manera. Pero claro, el simple hecho de hacerlo porque es difícil y porque cuesta y porque es una cosa incómoda, me parece una mentalidad muy limitada, por decirlo de alguna manera. Y es algo que se impulsa mucho, ¿no? De en plan, haz cosas difíciles diariamente. Hasta cierto punto me parece bueno, ¿vale? Sobre todo cuando es algo desconocido para ti, algo en lo que no te has visto dentro metido. Pero cuando es algo que ya llevas tiempo haciendo y te estás planteando el parar de continuar haciéndolo de esa manera, puede generar miedo, porque uno piensa, hostia, no estaré yo aquí evitando hacer lo que me cuesta y lo que es difícil. Bajo mi experiencia, no siempre es así. Porque yo, después de mi experiencia con la música, en el momento que terminé ese proceso de recomposición y de preparación para... Me siento preparado para exponerme otra vez y de la manera que yo quiero. El exponerse al miedo, porque el miedo no se va, evidentemente. No es que te estás preparando para que cuando lo hagas no haya miedo. Esa es otra. Si tu intención de apartarte y dejar de hacer algo es que cuando vuelva y me vuelva a presentar o me vuelva a exponer a esto ya no aparezca miedo, pues evidentemente ahí sí que hay una triquiñuela mental del ego, podríamos decir, ¿vale? Porque eso no sucede. El miedo a la exposición o a eso que te gusta siempre está. Siempre. Entonces, trabajar para que desaparezca es absurdo. El trabajo es para exponerme de una manera diferente, ¿no? Para integrar ideas que, si no me paro a integrarlas, el mero hecho de repetirlas no hace que cambien las cosas, ¿vale? Y esto me recuerda otra vez con el instrumento, ¿no? Uno, por mucho que repita algo durante mucho tiempo, la técnica con el instrumento no mejora, no avanza. Porque si no hay un cambio en la intención de hacerlo, ¿no? Si yo estoy tocando una pieza y noto que tengo un tiempo de tensión en la mano y yo repito y día a día continúo trabajando de esa manera, la tensión no desaparece por arte de magia. Ahí tiene que haber una intención de quitarla y de trabajar de manera diferente. Lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero aprender a trabajar de manera organizada, pero continúo empezando a trabajar a lo loco sin ningún tipo de organización, ni escribir tareas, ni hacer un tipo de intención diferente, mi trabajo va a ser siempre el mismo. Entonces, mientras vas dejando atrás o no puedes asumir todos esos cambios mientras avanzas, llega un momento que si no te paras, integras y después te vuelves a exponer, eso no mejora y no avanza. Entonces, exponerse al miedo o a lo difícil solo porque es difícil no tiene mucho sentido, pienso. Entonces, paras, te apartas, integras lo que quieres de la manera en que te quieres volver a exponer y después continúas. Pero claro, si no llevas
suficientemente tiempo en esa materia y no tienes recursos, no sabes de qué va todavía la cosa y lo estás evitando porque quieres planificarte y quieres que no haya ningún tipo de dificultad y quieres que no sea complejo y quieres que sea fácil y sencillo y que tal, pues eso no, eso es, ahí sí que estás evitando hacer la acción esta. Entonces, no sé si se entiende como las dos partes. Si tienes suficiente experiencia en esto que estás queriendo apartarte, puede ser una buena idea el dejarlo por un tiempo. Si no tienes experiencia en eso y estás dándole vueltas a no sé cómo meterme en esto y no sé cómo hacerlo perfecto, ahí estás evitando meterte. Primero métete, después saca conclusiones y después rectifica. Pero si no te metes, no hay nada que corregir y evitar porque no tienes datos, no tienes nada, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que quería decir hoy. Espero que le haya ayudado a alguien. Y nada, nos vemos mañana. Chao.